apartado un poquito de su tiempo para poder eh, llevar a cabo esta presentación, ¿verdad? Mi nombre es, como se dice como dice aquí en la primera diapositiva, Denny Henderson Lara González. Soy el tutor encargado de física del grupo 1, por cierto. Mucho gusto de nuevo saludarlos a todos. Eh, Como ustedes sabrán, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es esta pequeña videoconferencia. Vamos a durar alrededor de 1 hora, ¿verdad? 1 hora va a ser el tiempo de duración de esta videoconferencia en la que vamos a llevar a cabo, vamos a exponer los siguientes temas. Vamos a exponer los temas siguientes. Bueno, ya les había mencionado quizás con anterioridad qué temas íbamos a desarrollar el día de hoy, pero creo que hay un pequeño lag, hay unos 3, 4, 5 segundos que hay de diferencia, ¿verdad? Con respecto a las diapositivas, y espero que ya les aparezca a ustedes en pantalla la diapositiva que explica, en la que les muestro los temas que vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar los siguientes temas: magnitudes y unidades, notación científica, orden de magnitud y una medida, factores de conversión, relaciones de proporcionalidad y gráficos. Esos van a ser los temas en los que vamos a estar desarrollando el día de hoy, ¿verdad? Si hay dudas, las dudas van a quedar al final de la diapositiva. Al final van a poder ustedes sacar las dudas que ustedes tengan al respecto. Espero que no vayan a ser muchas, ¿verdad? No son bromas. Todas las dudas que ustedes tengan, pues puedan hacerlas, ¿verdad? Pueden sentirse en la libertad de hacerlas y vamos a aclarar los puntos que nos queden completamente claros, valga la redundancia, y vamos a aclarar. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que habíamos dicho: magnitudes y unidades. La pregunta es la siguiente: ¿qué debemos entender por el término magnitud? Según el folleto de clases, a ustedes se les ha mencionado, ese es algo sencillo para empezar calentando. Es todo atributo o propiedad de un fenómeno, un cuerpo o una sustancia, el cual puede ser distinguido y tiene dos características: que debe ser distinguido cualitativamente y que se pueda determinar cuantitativamente. Ahora bien, ¿cuáles serían algunos ejemplos de magnitudes que tenemos en la naturaleza? Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos las magnitudes, por así decirlo, se clasifican de dos formas. Esta una forma que es general y una forma que es una manera particular. Por ejemplo, la forma general tenemos las siguientes magnitudes. Está la longitud, la masa, el tiempo, y otro ejemplo podría ser una resistencia eléctrica. En cuanto respecto a las magnitudes en forma particular, tenemos por ejemplo la longitud de una varilla, la resistencia eléctrica de una plancha. Podría ser, por ejemplo, otro elemento que podemos medir, puede ser el diámetro, por así decirlo, de una circunferencia. O podemos también medir la longitud o la distancia que hay de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, voy a retroceder al momento anterior, ahí podemos ver cómo encajan las cosas. Se mencionaba que un término magnitud es un atributo que puede ser medido de dos maneras: cualitativamente y cuantitativamente. Y como tenemos la longitud, ¿cómo la medimos? Bueno, ahí entra el siguiente concepto, que es el concepto de las unidades. Pero mientras tanto vamos a seguir hablando un poco más acerca de lo que son las magnitudes. Las magnitudes se clasifican de dos formas, ¿verdad? Como se les había mencionado en su folleto de clases. Tenemos lo que es la magnitud base y las magnitudes derivadas. La magnitud base, como se aparece en su folleto de clases, es aquella magnitud que es aceptada convencionalmente independiente de otras. Por ejemplo, la longitud, la masa y el tiempo, ¿verdad? En la longitud, por ejemplo, tenemos como una característica anterior, habíamos mencionado, la longitud o la distancia de un punto a otro. Luego la medida de una varilla, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso estamos midiendo longitud, no estamos midiéndole la masa ni nada, cosa por el estilo. O el tiempo. El tiempo, pues como sabemos, se mide de diferente manera que una longitud. Entonces las magnitudes no las podemos mezclar. Entonces las magnitudes bases, las tres magnitudes bases que tenemos, van a ser la longitud, la masa y el tiempo. Ahora, aparte de las magnitudes bases, tenemos aquellas magnitudes que son derivadas.
Pero ¿qué vamos a entender por aquellas magnitudes que son derivadas? Bueno, las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen al combinar una o más magnitudes base. Ejemplo de ello es la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Se define como la razón entre la velocidad y el tiempo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser lo que es la densidad. Un ejemplo, la densidad. ¿Cómo se define la densidad? Se define masa o volumen. Sí, la densidad se define en masa sobre volumen, ¿verdad? Por ejemplo, kilogramos sobre metro cúbico. Sabemos de que los kilogramos es la masa. Y la longitud, pues, en los metros cúbicos es un ejemplo, bueno, los metros cúbicos es un ejemplo de una magnitud base que es la longitud. Ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser otro tipo de magnitud que es una magnitud derivada, ¿verdad? Por citar más ejemplos en la naturaleza y a lo largo de la carrera, en las carreras de ingeniería, ustedes van a ir viendo, van a ir entendiendo un poquito más esto acerca de lo que es la magnitud base y la magnitud derivada. Pero no es nada, si ustedes ven, pues no es nada del otro mundo, realmente. Todos en nuestro día a día utilizamos estos conceptos de manera directa o de una manera indirecta, pues nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Dice, bueno, perdón, haciendo un pequeño paréntesis, estoy viendo el chat aquí que menciona una persona, Antonio Hernández, dice que no se escucha, no sé si los demás me pueden confirmar si se escucha o no, ¿verdad? Si todo está bien, si todo está en orden. Agradecería su respuesta aquí por el chat, porque yo no los puedo escuchar a ustedes, ¿verdad? Si todo está en orden, agradecería de que me puedan ustedes mencionar si se puede o no, porque parece ser que hay un Antonio dice que no se escucha. Si es así, pues, no sé, ustedes me avisan ahí, me puede dar unos segunditos ahí que alguien me pueda terminar de confirmar. Ok, dice Marina Mancía que escucha a la perfección. Está bien, vamos a ver qué dice. Ahora, solo cuando acerca el micrófono. Ok, ahora. Estoy usando un manos libres, así que esperaría yo que... No, ok, perfecto, sí se escucha. Bueno, pues sigamos. Entonces, como les decía, muchos de estos conceptos nosotros los utilizamos en nuestro día a día, los aplicamos de manera indirecta o de manera directa, por ejemplo, solo que quizás en nuestro día a día no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sino que nosotros lo ocupamos, pero no nos ponemos a pensar acerca de qué magnitud estoy ocupando ahorita, si una magnitud base o una magnitud derivada. Pero ya en términos técnicos es necesario de que tengamos un poco más de conocimiento acerca de estos conceptos, que hasta donde ustedes pueden ver no es nada del otro mundo y tampoco es algo difícil de comprender y de captar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a seguir siempre, ¿verdad? A hablar un poco acerca de las unidades de medida. La definición es la siguiente. La unidad de medida se define de la siguiente manera. Dice cantidad particular de aquella magnitud definida y adoptada por convención con la que se comparan las otras cantidades de la misma magnitud para expresar su relación con esta. ¿Cómo podemos entender esto? Ok, veamos. Dice magnitud de medida se define de la siguiente manera. Cantidad particular de aquella magnitud definida y adoptada por una convención con la que se comparan las otras cantidades de la misma magnitud para expresar cuantitativamente su relación con esta. Por ejemplo, cuando uno va y mide un terreno o mide una distancia, uno la mide en metros. Entonces uno dice, entonces tengo 4 o 5 metros. Entonces ahí nosotros estamos expresando o estamos ocupando una unidad de medida. La unidad de medida que se ha adoptado es el metro. Entonces venimos cuando nosotros estamos diciendo, entonces en 4 o 5 metros estamos comparando esa unidad de medida de lo que nosotros hemos, valga la redundancia, medido, lo estamos comparando con esa cantidad ya adoptada, que es una cantidad adoptada ya por convención, ¿verdad? Entonces, eso es una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos los metros, tenemos los kilómetros, tenemos los segundos, tenemos los minutos, todo eso es como nosotros medimos las magnitudes anteriormente explicadas, como nosotros las magnitudes ya que están definidas, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos de que son tres las magnitudes base que tenemos, que son la masa,
tenemos el tiempo y tenemos la magnitud. Si ustedes se fijan, en la masa hay distintas maneras de medirla. Están los kilogramos, están los gramos, según el sistema de unidades que nosotros estamos utilizando. Para medir la longitud están los metros, están los centímetros, están los decímetros y así, por citar un ejemplo. Esos son ejemplos de unidades de medida, ¿verdad? Que como les digo, muchas veces nosotros los utilizamos en nuestro día a día, pero no alcanzamos a ver, no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sino que nosotros los utilizamos de esa manera, pero indirectamente estamos utilizando las unidades de medida. Ahora va al siguiente punto, sistema de magnitudes y unidades de medida. Un aspecto muy importante de esto se define de la siguiente manera. Dice que el sistema de magnitudes es el conjunto de las magnitudes y unidades de base y derivadas que se definen de acuerdo a reglas determinadas. Y están los ejemplos siguientes. Tenemos el sistema científico o absoluto, los sistemas técnicos o gravitacionales, y está el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un sistema de unidades que es el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Aquí nosotros, por ejemplo, cuando vamos y queremos medir, nosotros medimos en metros. En otros países es usual de que se tomen otro tipo de sistemas, por ejemplo. Se miden en pies o en otro tipo de sistemas, pero no vamos a entrar tanto en detalle acerca de ese asunto, ¿verdad? Sino que solamente se menciona que es un sistema de magnitudes y unidades de medida, pues está como el folleto de clase ya mencionaba, ¿no? Y se menciona lo siguiente, los sistemas absolutos adoptan como unidades, como magnitudes de base, las tres que anteriormente habíamos mencionado, la longitud, masa y el tiempo. Y los sistemas técnicos, los sistemas gravitacionales, adoptan como magnitud de base la longitud, la fuerza y el tiempo. Este tipo de sistemas se le conoce como sistemas técnicos o sistemas gravitacionales, ¿verdad? Son diferentes. Si se fijan, nosotros aquí utilizamos un sistema absoluto, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos las unidades bases, las tres anteriores, la longitud. Aquí las cosas se miden en metros, ¿verdad? Lo más común. La masa la medimos en kilogramos o la medimos en libras. En el caso de los sistemas técnicos y gravitacionales, ellos tienden a usar lo que son, por ejemplo, la libra fuerza, por citar un ejemplo. La longitud, ellos tienden a ocupar otro tipo de medida, como los pies, las pulgadas, etcétera, ¿verdad? Eso es por citar un ejemplo, para que cualquier cosa, pues al final vamos a terminar de aclarar un poquito el asunto. Ok, ahora vamos a hablar del sistema internacional, el sistema internacional de unidades, que es el más común y es el más adoptado a nivel mundial. Como les digo, aquí en nuestro país es el que se utiliza. Este está compuesto a partir de 7 unidades. El sistema internacional se fundamenta en 7 unidades base correspondientes a cada magnitud. Por ejemplo, tenemos la siguiente. Voy a poner aquí en grande esto para que se vea un poquito, se vea. Aquí está, sistema internacional. Este tablito me gustó bastante porque vemos las 7 unidades y correspondientes a cada magnitud. Por ejemplo, la magnitud, la longitud. La unidad en que se mide la longitud, nosotros la medimos metro, símbolo o una M minúscula. En esto hay que tener mucho cuidado también a la hora de utilizar los símbolos, porque para todos aquellos que van para carreras de ingeniería y cursan materias como física, sólidos, por citar algunos ejemplos, los docentes tienden a ser muy cuidadosos. Uno como estudiante debe ser muy cuidadoso a la hora de asignarle las unidades, los símbolos, perdón, a la respuesta, porque eso puede influir mucho, no en la respuesta final, ¿verdad? Sino que a la hora de que el docente decida cuántos puntos asignarle, si esa respuesta está buena o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos, por ejemplo, también otro de magnitud, la masa. La unidad que ocupa el sistema internacional son los kilogramos. El tiempo, la unidad que ocupa son los segundos. La intensidad de corriente se mide en amperes, o amperios, se le conoce.
la temperatura de termodinámica en kelvins, la cantidad de sustancias se define en mol y la intensidad luminosa en candela. Ahí podemos ver cada uno de los que es los símbolos que el sistema internacional de unidades ocupa, ¿verdad? Ahora bien, aparte dijimos de que están las unidades base y están las magnitudes base y están las magnitudes derivadas. De igual caso, hay magnitudes, unidades bases y están las unidades derivadas. En el caso de las unidades derivadas que utiliza el sistema internacional, se menciona que son aquellas que se forman a partir de la combinación de las unidades base, siguiendo relaciones algebraicas que relacionan a las magnitudes correspondientes. Y aquí está un ejemplo de ellas. Por ejemplo, está la frecuencia. La frecuencia se mide, o su unidad de medida son los hertz. El símbolo es una H mayúscula y una Z minúscula. Y se expresa como 1 sobre segundo, o la S, el símbolo de segundo, elevado a la menos 1. Otro ejemplo están los newtons, ¿verdad? Los newtons que nos sirven para medir la fuerza. Su símbolo es una letra N mayúscula y la expresión en unidades del sistema internacional básica son metros, ¿verdad?, por kilogramos sobre segundo cuadrado. Si podemos ver, los metros es la unidad de longitud, kilogramos es la unidad de masa y segundos es la unidad de tiempo. Y así por el estilo. Tenemos la potencia, está la resistencia eléctrica, ¿verdad?, inductancia, inducción magnética. Cada una de estas son unidades derivadas del sistema internacional porque, si ustedes se fijan, surgen a partir de la combinación de unidades de base, ¿verdad? A partir de las unidades de base es que surgen estas unidades derivadas en el sistema internacional. Ahora vamos a seguir con otro tema muy interesante, que son los famosos múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. ¿Qué vamos a entender por un múltiplo? Bueno, un múltiplo es otra unidad de medida mayor que se forma a partir de la unidad dada a un escalonamiento convencional. Por ejemplo, tenemos el metro, esa es la unidad base, digámosle así, ¿verdad?, el metro. Pero cuando hay una unidad mayor que el metro, por ejemplo, cuando nosotros queremos referirnos a una cantidad mayor en metros, hay ciertas categorías. Por ejemplo, cuando nos referimos a 10 metros, se le conoce como un decámetro. Cuando nos estamos refiriendo a 100 metros, es un hectómetro. Cuando nos referimos a kilómetros, cuando nosotros escuchamos la palabra kilómetros, rápidamente, de manera indirecta, se nos viene a la mente de que nos estamos refiriendo alrededor de 1000 metros. Por ejemplo, cuando uno escucha de que hay una distancia de un punto a otro de unos 15 a 20 kilómetros, uno no se pone a pensar cuánto es 15 por 1000. No, entonces uno ya sabe mentalmente que cuando se están refiriendo a kilómetros, es que esos 15 kilómetros es 15 por 1000. Esa es la cantidad, que sería alrededor de 150, que es 15.000 metros, por así decirlo. Es la distancia que hay dentro de dos puntos, ¿verdad? Pero también los metros, ¿verdad?, se pueden medir en sus múltiplos, ¿verdad? No vamos a medir, por ejemplo, si queremos medirle el diámetro a una arandela, no lo vamos a medir no vamos a decir, por así decirlo, 0.000001 metros, ¿verdad? No, sino que ocupamos un submúltiplo. Ocupamos el submúltiplo, y la definición de submúltiplo es otra unidad de medida menor que se obtiene de la unidad dada, de acuerdo a un escalonamiento convencional. Y el caso está en los milímetros. En ingeniería, vuelvo a hacer de nuevo referencia a la carrera que yo estudio en ingeniería, es muy común utilizar estas unidades, estos submúltiplos de medida. Se utiliza casi siempre los submúltiplos de medida del milímetro, ¿verdad? Es uno de los que mayormente ustedes van a ver durante la carrera, porque usualmente las medidas que se toman son medidas bastante pequeñas que no vamos a estar midiendo, no vamos a estar expresando 0.0, no, sino que expresamos en medidas de milímetros para hacer más fácil el cálculo, ¿verdad? Eso prácticamente es la importancia de los múltiplos y los submúltiplos a la hora de estar haciendo cálculos, es eso, ¿verdad?, que podemos expresarlo de esa manera, ¿verdad?
Aquí están otros ejemplos. Cuando tenemos que expresar medidas muy grandes o muy pequeñas, entonces se utiliza el sistema de prefijos. Quizás todos en nuestra vida ya hemos escuchado el término giga, ¿verdad? Cuando, por citar una analogía o por citar un ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando dice uno, he comprado un paquete de 2, 3 gigas, entonces uno no se pone a pensar cuántos megas son, ¿verdad? Sino que la unidad de medida del giga o el factor es de 10 a la novena. Aquí hace referencia a la cantidad de veces o la cantidad a la cual la unidad se va a elevar, ¿verdad? Y están los submúltiplos también. Como dijimos, tenemos las unidades de medida, el nano, el pico y el micro, que son unidades de medida de 10 a la menos 6, o 10 a la menos 9, o 10 a la menos 12 metros, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿verdad? Por citar un ejemplo. O tenemos la expresión kilogramos. Cuando escuchamos la expresión kilogramos, es una palabra compuesta, porque está compuesta a partir del prefijo kilo y la palabra gramo. Entonces, cuando escuchamos la palabra kilogramos, estamos refiriéndonos a 1000 gramos. En vez de decir 5000 gramos, entonces decimos 5 kilogramos, ¿verdad? Ese es un ejemplo de las aplicaciones de todos estos aspectos en los que uno, como les vuelvo a repetir, uno los utiliza quizás en su diario vivir, uno los utiliza en su diario vivir y uno los ha aplicado, ¿verdad? Perdón por salirme aquí ahorita. Ok, está bien la asistencia. Bueno, es un ejemplo de aspectos que uno los aplica en su diario vivir, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, y quizás uno no se detiene pensando en eso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahora sí, quizás creo que viene uno de los temas que la mayoría quiere ver, ya viendo que los temas anteriores pues son más conceptuales, son más teóricos que numéricos, por así decirlo. Ahora viene un tema muy interesante, que es la famosa notación científica. Vamos a ver. La notación científica se define de la siguiente manera: como un recurso matemático empleado para poder simplificar cálculos y representar, dice, en forma práctica números o cantidades muy grandes o muy pequeñas. Para hacerlos, entonces se utiliza lo que es una potencia de 10, ¿verdad? Eh, ok. Ahora viene, que lo que creo que todos quieren ver, es el ejemplo. Ups. Creo que no me había percatado de que creo que les voy a quedar mal con el ejemplo. Bueno, al final les voy a subir el ejemplo porque creo de que no alcancé. Aquí lo tengo. No lo alcancé a subir, ¿verdad? No lo alcancé a subir. No alcancé a subir a tiempo. Bueno, en todo caso, se lo voy a mandar. En todo caso, yo voy a subir un ejemplo al foro del grupo para que ustedes puedan analizarlo, lo puedan ver y podamos hacerlo. Porque ahí que lo había subido el ejemplo. Bueno, bueno. Vamos a seguir con la siguiente parte. En este ejemplo sí. En el análisis dimensional, sí tengo el ejemplo cargado, ¿verdad? No va a haber problemas con respecto a eso. Ese sí, en ese sí caso sí tengo el ejemplo cargado y vamos a empezar. El análisis dimensional, como aparece en su folleto, dice, la palabra dimensión tiene un significado especial en física. Denota la naturaleza física de una cantidad o magnitud, una distancia, un desplazamiento o una altura, el radio de un círculo o el espesor de una lámina. Son magnitudes de la misma naturaleza que se pueden medir en pies, metros, millas u otras unidades, pero cualquiera de ellas representa una propiedad general del espacio del objeto de determinada longitud. Decimos entonces que las magnitudes mencionadas tienen como tal la dimensión, la longitud. Por ejemplo, cuando nosotros queremos expresar medidas como la masa, utilizamos unidades referentes a masa, kilogramos, gramos, libras, por citar algunos ejemplos, ¿verdad? Y así por el estilo, cuando queremos referirnos a distancia, utilizamos el pie, utilizamos el metro, centímetro, kilómetros, etcétera, ¿verdad? El análisis dimensional, como vemos, lo que se utiliza es una
para poder relacionar las magnitudes con sus dimensiones, el símbolo de la magnitud se encierra en un corchete y se igualan las dimensiones. Por ejemplo, el símbolo para la rapidez o la velocidad es una letra V, una letra V minúscula. Y sus dimensiones se escriben V, L sobre T, una L mayúscula sobre una T mayúscula, que significa longitud sobre tiempo, porque usualmente la longitud, la velocidad, se mide en metros por segundo, kilómetros por hora, millas por segundo, millas por hora, etcétera. Y otro ejemplo de las dimensiones del área. El área es, como sabemos, se mide en metros cuadrados, pies cuadradas, varas cuadradas. Todas esas unidades son unidades de medida, o sea, de longitud. Y así por el estilo, ¿verdad? Aquí aparecen algunos ejemplos, las unidades que utilizamos en el sistema internacional y en el sistema inglés, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? Al final, aquí el párrafo dice que el estudiante tendrá que decidir o deducir o verificar una ecuación específica y para eso él tiene que utilizar el procedimiento análisis dimensional, ¿verdad? Esto quiere decir, o este procedimiento se basa en que toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible. Es decir, que las dimensiones en ambos lados del signo de igualdad deben ser las mismas. Todos los términos de una ecuación pueden sumarse o restarse solo si se tienen las mismas dimensiones. Al seguir estas sencillas reglas, el estudiante puede usar el análisis dimensional para determinar si una expresión tiene la forma correcta o no, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos calcular, si en algún dado caso, supongamos un ejemplo que no nos acordamos de la fórmula de la velocidad, pero nosotros tenemos algunos datos, ya nos dieron algunos datos para sacar la velocidad, o sea, el ejercicio nos pide sacar la velocidad. Entonces nosotros venimos y como queremos tener la velocidad, queremos tener del lado derecho, del lado izquierdo, velocidad es igual a, entonces empezamos a utilizar los datos que ya tenemos y los vamos trabajando de tal manera de que al final la respuesta esté en metros sobre segundos. De tal manera que ya haya una compatibilidad, porque la velocidad, como sabemos, por citar un ejemplo, se mide en metros sobre segundos, pies sobre segundos, kilómetros por hora, por citar kilómetros por segundo, etcétera. Pero todas estas tienen que ser unidades de longitud sobre tiempo. Esas son las dimensiones que tiene, ¿verdad? Y propiedades del análisis dimensional son las siguientes. Creo que esas no estaban ahí en el folleto, entonces yo se las he añadido aquí. Por ejemplo, tenemos la propiedad de la suma y la resta. Esas son mismas propiedades algebraicas que todos hemos utilizado ya con anterioridad. Por ejemplo, solo se puede sumar o restar a magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. Por ejemplo, tenemos L más longitud más longitud más longitud es igual a 3 veces longitud. O masa menos masa es igual a 0, porque son homogéneas, es decir, tienen la misma magnitud, ¿verdad? También está la regla de la multiplicación, entonces podemos multiplicar ambas. Por ejemplo, tenemos longitud por longitud de cuadrado, eso va a ser longitud al cubo, sobre metros cúbicos, sobre masa al cubo. Entonces tendríamos longitud al cubo por m a la menos 3, por expresarlo de una manera más simplificada. Y hoy sí, ¿verdad? Hoy sí aparece aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que yo les quise trabajar, les quise mostrar. El ejemplo dice la pregunta dice lo siguiente: encontrar la ecuación, dice, dimensional del potencial eléctrico. Ahora bien, ¿cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como el trabajo sobre la carga eléctrica. Lo primero que nosotros tenemos que saber cuál es la ecuación para determinar el trabajo o cómo se mide el trabajo. Ahora bien, ¿y el trabajo qué unidad es? ¿Una unidad base o una unidad derivada? Bueno, claro está, tiene que ser una unidad derivada porque el trabajo se define como la energía necesaria para poder desplazar un cuerpo. Es la energía necesaria para poder desplazar un cuerpo. Y la energía se mide en joules. La unidad de medida del trabajo es joules, ¿verdad? Pero el trabajo se calcula de la siguiente manera. Se dice que fuerza por distancia. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En todo caso, si el ángulo está formando, en todo caso,
el ángulo, la dirección de la fuerza con respecto a una línea de referencia está formando un ángulo diferente de cero, entonces multiplicamos por el coseno del ángulo. En todo caso, el ángulo que está formando la fuerza con respecto a la línea de referencia, una línea de referencia que está pasando por un punto donde se está aplicando la fuerza es cero, entonces la expresión es fuerza por distancia, ¿verdad? Las unidades entonces de medida del trabajo son newtons metros, pero ¿cuáles son las unidades, las dimensiones de los newtons y cuáles serían las dimensiones de los metros? Bueno, si ustedes se fijan, los newtons es una unidad también, como dijimos, fuerza, ¿verdad? Entonces es una magnitud de fuerza. Se define como de la siguiente manera, se define como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ahora bien, ¿qué son los kilogramos? ¿Qué unidad de medida son los kilogramos? ¿Qué magnitud estamos midiendo cuando decimos kilogramos? Estamos midiendo la masa, ¿de acuerdo? Luego tenemos la longitud, ¿verdad? Que los metros nos representan la longitud. Y los segundos al cuadrado, pues están midiendo, es una unidad de medida del tiempo. Entonces, si se fijan, estamos utilizando, aquí ya descompusimos todo lo anterior, los newtons, los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado en sus dimensiones, que son masa, longitud y tiempo, ¿verdad? Esas son las tres dimensiones básicas. Entonces, ya tenemos que el trabajo que solamente lo teníamos, que se medía en joules y que es newton por metro, tenemos que el trabajo se define como la masa por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Ya hicimos ahí el análisis dimensional para lo que es el trabajo. Ahora bien, ahora hay que definir la carga eléctrica. La carga eléctrica, primero se define su unidad de medida de carga eléctrica, es el coulombio o coulomb, algo así viene siendo la expresión, ¿verdad? Entonces, los coulombios se define como la cantidad de carga transportada por una corriente de 1 amperio durante... Aló. Hola, hola. La presentación no se está viendo ahorita. ¿Se ve? Híjole, no me había percatado de que no estaba viendo. Perdón. ¿Desde qué momento me podían decir más o menos ahí? Ahora, ¿en qué momento no sabía? ¿Hola? Es que no, bueno, no sé, no está cargando todavía. ¿Ahorita? Propiedad, no sabes en qué momento se trabó. ¿No te acuerdas en qué momento se fue que se trabó? Bueno, ahí dicen notación científica, tal vez como en unas 2 diapositivas antes, pero ahorita no se ve todavía. Ok, porque bueno, ahorita ya la volví a poner en notación científica. Voy a tratar de poner la presentación entonces para compartirla con ustedes. La voy a subir aquí. La voy a tratar de cargar acá. Ok, desde que en notación científica, dice, de donde dijo notación científica, se trabó. Ok. Ok, vaya. Díganme, véanme ahora ahí si. Miren ahí. Los demás confírmenme ahí. Bueno, no en notación científica, lo voy a volver a leer. En este caso de notación científica yo les mencionaba, no sé si alcanzaron a escuchar eso, de que el ejercicio se lo voy a subir en un momento ahí al foro porque se me olvidó añadirlo aquí a la presentación, pero es un ejemplo bastante interesante. Voy a quedar pendientes con ese ejemplo ahorita, pero lo voy a subir al foro para que ustedes puedan estar pendientes y puedan leerlo, ¿verdad?
Pues lo que les mencionaba, la notación científica es un recurso matemático empleado para poder simplificar cálculos y representar en forma práctica números o cantidades muy grandes o muy pequeñas. Para hacerlo, pues se utiliza una potencia de 10 y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En el caso este, como les digo, se lo voy a subir al foro para que ustedes lo puedan ver. Un ejemplo, ¿verdad? Ahí lo voy a hacer lo más explicado posible. Yo ya tenía, pero se me olvidó sacarles. Creí que lo había puesto, pero a la hora que me doy cuenta que no está, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Ahora se ve. Vamos a empezar el análisis dimensional. Ok, va, perfecto. Ok, vamos a empezar análisis dimensional. Vamos a empezar análisis dimensional. Creo que eso me escucharon lo que está viendo y voy a ir directamente al grano por cuestiones de tiempo. Voy a ir directamente al grano y les estaba mostrando este ejercicio. Voy a ponerlo en grande la pantalla y ustedes me dicen ahí si se va a ver, si se ve o no, porque no vaya a ser de que vaya a pasar. Vamos a ver. Bye. 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 Yo lo puse aquí en grande. Me dicen ustedes ahí si se ve el ejemplo. Porque ya lo puse aquí ahorita en grande y lo voy a hacer un poquito pequeño. Porque no voy a hacer de que vaya a estar hablando yo solo. Como ya me pasó. Ok. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, espero yo que se vea. Que lo- Bueno, ok. Eh, el ejemplo, espero yo que puedan ustedes hacerle zoom, un poquito de zoom, hacer acá ahí el ejemplo, porque voy a ver si yo puedo hacer más grande esto. Bueno, aquí lo voy a hacer más grande para que no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, vamos a tratar de calcular ahorita, hacer el análisis dimensional a lo que es el potencial eléctrico. Se sabe que el potencial eléctrico se define a partir de lo que es el trabajo sobre la carga eléctrica. Entonces, al hacer un análisis dimensional, tenemos de que el trabajo se define en joules, se mide en joules. Y los joules, como les estaba explicando, se calculan, o el trabajo se calcula a partir de la fórmula fuerza por distancia, por desplazo, por el coseno del ángulo que está formando el punto de aplicación de la fuerza con respecto a la dirección de la fuerza. Eso creo que está claro, está ahí, ¿verdad? Entonces, dijimos nosotros que el trabajo lo definimos como, se mide en joules, y los joules, la unidad de medida de los joules, son newton, metro, coseno del ángulo. El coseno del ángulo pues, es un valor adimensional, no tiene ningún tipo de dimensiones, ¿verdad? Entonces los newtons, como podemos ver aquí, la voy a hacer un poquito más grande la imagen. Entonces los newtons se definen como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Pero las dimensiones del kilogramo, como ya sabemos, es una unidad de medida de una magnitud base. Aquí es la masa. Los metros es una unidad de medida de una magnitud base, que es la longitud. Y los segundos, pues, una unidad de magnitud, es una unidad de medida de una magnitud base, que es el tiempo. Entonces tenemos que los newtons se definen así, haciéndole el análisis dimensional como masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y los metros, o la distancia que se recorre el cuerpo, se define en metros, son una unidad de medida de la magnitud base, que es la longitud. Entonces, al hacer el análisis dimensional, aquí en esta parte de acá, como pueden ver, aquí donde estoy apuntando, dice que entonces el trabajo se define mediante sus dimensiones como la masa
por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado, ¿verdad? De esa manera se define lo que es el trabajo. Sí, el trabajo. Masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Ahora necesitamos saber la carga eléctrica, cómo se mide. Se mide en coulombs o coulombs, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se mide en amperios? ¿Verdad? Su unidad de medida son los amperios. Entonces, la carga eléctrica se define como intensidad de corriente por tiempo, ¿verdad? Entonces, la intensidad de corriente por el tiempo, sabemos de que nosotros es que la unidad de medida de la intensidad de la corriente son los amperios, ¿verdad? Por tiempo. Entonces, a la hora de medir intensidad de corriente, perdón, es amperio por tiempo, dijimos. Entonces, el voltaje, o lo que nosotros queremos calcular, dijimos que era el hacer el análisis dimensional del potencial eléctrico V. Entonces tendríamos M, aquí, ¿verdad? M por L cuadrado, por T cuadrado, por sobre I sobre T. O sea, I, intensidad de corriente por el tiempo. Es un poquito quizás, prácticamente nosotros aquí el voltaje lo estamos analizando ya en sus dimensiones. Dijimos nosotros anteriormente que el trabajo era masa por longitud al cuadrado por tiempo elevado a la menos 2 o sobre tiempo cuadrado. Esa expresión de trabajo, lo que tenemos en el denominador es la expresión del trabajo, pero analizada mediante sus dimensiones. Y lo que tenemos en el numerador tenemos la masa por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Y en el denominador tenemos lo que es la intensidad de corriente por el tiempo, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis dimensional, se ve claramente que tendríamos M, L cuadrado, T cuadrado por I a la menos 1, T a la menos 1. A la hora de hacer, ocupando las propiedades que anteriormente veíamos, llegamos a la conclusión del que el voltaje o las unidades, haciendo el análisis dimensional para eso, quedaría M por L al cuadrado por T a la menos 3 por I a la menos 1. Entonces, por así decirlo, dejándolo de una manera un poco más entendible, la unidad de medida del voltaje sería masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cubo sobre la intensidad, ¿verdad? Entonces, eso es como se define o como se haciéndole el análisis dimensional a los voltios. O sea, para medir, como dijimos, lo que es el potencial eléctrico. Eso es un ejemplo de cómo podemos calcular o hacerle un análisis del potencial eléctrico. Un ejemplo que está más en el foro. Voy a tratar de subir más ejemplos. Este es un ejemplo que encontré que me llamó la atención, pero voy a tratar de subir más ejemplos al foro para que ustedes puedan tener más ejemplos. Ahora vamos a analizar lo que son los factores de conversión y orden de magnitudes de una medida. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por eso? Sí sé de que es la forma, el orden de magnitud de una medida es la forma más imprecisa de expresar una medida. La utilidad es cuando se requiere estimar qué tan grande o tan pequeño es el valor de una medida. El orden de magnitud de una medida es la potencia de 10 más próxima a una cantidad dada. Por ejemplo, el orden de magnitud 10 al cuadrado, esto quiere decir que 80 está más cerca de 100 que 10, lógicamente, ¿verdad? El orden de magnitud de 10 a la 0, ya que 2.5 está más próximo a 1 que 10 a la 1. Perdón. Para establecer el orden de magnitud de una cantidad se requiere de un criterio. Este es conocido como el criterio de la cercanía, ¿verdad? Entonces se dice que los números entre 10 a la 0 y 10 a la 1 se encuentra 10, la raíz cuadrada de 10. Eso es 3.16. Ese es nuestro criterio de cercanía. Cualquier número n, tal que n sea mayor que 1 y menor que 10, el orden de magnitud será 10 a la 0 si n es mayor que 3.16 y 10 a la 1 si n es mayor que 3.16. Ese es el criterio que nos va a servir para determinar el orden de magnitud de una medida. Ahora, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno,
Aquí se los he tratado de ordenar de orden, por así decirlo, de primero al último paso. Pasos para determinar el orden de magnitud de un número cualquiera. Primero, escribir el número en notación científica. Primer paso. Ahí vamos a ver el ejemplo de notación científica que les quede pendiente, ¿no? Luego dice, se determina el orden de magnitud del número que acompaña al 10, ocupando el criterio que ya se les había dicho, o yo ya les había mencionado con anterioridad, ¿verdad? 10 a la 0, si n es mayor que 3.16, y 10 a la 1, si n es mayor que 3.16, ¿verdad? Entonces esos son los criterios que vamos a ocupar para el respeto. Y aquí está el ejemplo. Ejemplo, se sabe que el radio de un protón es de 0,00005 metros. Encuentre su orden de magnitud. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que escribir en notación científica ese número tan pequeño, en vez de escribir ese número tan pequeño, escribimos o lo dejamos expresado como 5 por 10 a la menos 12 metros. Es importante ver desde qué punto nosotros queremos empezar a cuántos puntos vamos a tomar. Si ustedes se fijan, aquí donde tengo el ratón aquí, desde un número anterior, desde acá empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, 5 por 10 a la menos 12 es el número o la expresión a la cual yo simplifiqué ese gran número tan grande, lo expresé de esa forma. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Tenemos que ver el número que acompaña a la potencia. En todo caso, es el número 5, es 5. Entonces, 5, comparándolo con el criterio que ya definimos anteriormente, es mayor a 3.16. Por lo tanto, el orden de magnitud es 10 a la 1. Entonces, 10 a la 1 por 10 a la menos 12 nos va a dar 10 a la menos 11. Entonces, el criterio de magnitud, el orden de magnitud de la cantidad original que teníamos es 10 al menos 11. ¿Verdad? Ese es el ejemplo de aplicación al respecto de este asunto, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de los factores de conversión, ¿verdad? Los factores de conversión, dice que la aplicación de los factores de conversión nos ayudan a trasladar el valor de una magnitud física de un sistema a otro sistema de unidades. Y de esa manera vamos a poder obtener el valor equivalente de la magnitud en relación a múltiplos o submúltiplos de la misma unidad. Y aquí está el ejemplo que se les pone en el folleto de clase. Convertir, dice, 60.8 centímetros en metros. ¿Verdad? Ya sabemos nosotros que los centímetros es un múltiplo, ¿verdad? Perdón, sería un múltiplo de metro, ¿verdad? Que son en un metro, tenemos la relación, hay 100 centímetros, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces dice que obsérvese que el denominador del factor de conversión se coloca en las unidades conocidas y en el numerador las que se quieren conocer. ¿Por qué hacemos eso? Porque de esa manera nosotros podemos cancelar, por así decirlo, centímetros con centímetros y tener unidades en metros. Es un ejemplo, ¿verdad? Y ahora aparece esto, ¿no? Cuando queremos conocer las pulgadas, 60.8 centímetros en pulgadas. Otro ejemplo podría ser así, hablándolo, cuando queremos convertir los kilogramos a libras, cuando usualmente algunas básculas, cuando no se quiere saber el peso, por así decirlo, que no tiene, entonces nos pesamos y el resultado se da en kilogramos, pero nosotros no utilizamos ese sistema en kilogramos, sino que nosotros medimos la masa en libras, ¿verdad? Libra fuerza. Entonces nosotros venimos y ocupamos un factor de conversión y ya sabemos cuál es el peso que nosotros tenemos, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es el siguiente. Este ejemplo está en su folleto de clase. Bueno, les muestro aquí dos ejemplos de cómo lo pude resolver. Y el primero habla acerca de una tubería. Dice que en una tubería circula un caudal de 50 litros por segundo. Entonces queremos llevar esos litros por segundo a metros cúbicos por hora. Aquí, como podemos ver, queremos conocer
cuál es la cantidad de líquido, de ese mismo líquido, pero en otro sistema, en metros cúbicos por hora, en otras unidades. Entonces los 50 litros venimos y ocupamos los siguientes factores de conversión, que están acá, 1 metro cúbico a 1000 litros. Y en una hora, sabemos todos que una hora tiene 60 minutos, pero que esos 60 minutos, cada minuto trae 60 segundos. Entonces, en una hora hay 3600 segundos. Entonces, ¿qué dijimos que iba, dónde iba a ir en el denominador? Primero queremos convertir los litros a metros cúbicos. Entonces, como litros ya es una unidad conocida, entonces venimos y colocamos en el denominador la que ya conocemos y en el numerador lo que queremos conocer. Entonces venimos, cancelamos litros con litros, segundos, cancelamos con segundos y ya tenemos la unidad en la que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Que es metros cúbicos sobre hora. Entonces el resultado de esto da 180 metros cúbicos por hora. ¿Por qué? Porque multiplicamos 50 por los 3600 y lo dividimos entre 100. ¿Verdad? Y ahí ya tenemos la respuesta, 180 metros cúbicos por hora. El otro ejemplo que les traía era hablar acerca de unas rocas. ¿Verdad? Dice, la edad de las rocas más antiguas de la Tierra se estima en 5 por 10 a los 9 años. Determine dicho valor en segundos. ¿Verdad? Algo complicado podría parecer, pero todo se ve más fácil cuando nosotros conocemos los factores de conversión. Los factores de conversión usualmente son tablas, ¿verdad? Eso no es necesario que uno se los memorice porque eso están en tablas, eso ya son valores ya adoptados, normalizados, y que ese mismo factor de conversión que ocupamos aquí en El Salvador es el mismo que se ocupa en la China y en todas partes del mundo, es el mismo, ¿verdad? Entonces no es necesario que uno se los aprenda de memoria, por así decirlo. Entonces tenemos lo siguiente, en un año, ¿verdad? Todos sabemos que un año tiene 365 días, pero en un día, ¿cuántas horas tenemos? Pues 24 horas. En una hora dice que hay 60 minutos. Y en un minuto, como ya sabemos, hay 60 segundos. Igual, hacemos el mismo proceso. Si se fijan, como ya sabemos años, ¿verdad? Entonces vengo primero en el denominador, coloco años y arriba pongo días. Cancelo los años con años y ahora ya tengo mi expresión en días. Pero yo quiero conocerlo en horas. De nuevo, ya conozco, como ya tengo la unidad de medida en días, ya es conocida, vengo, pongo en el numerador días y arriba hora, cancelo ambos y así sucesivamente hasta que llegó la respuesta de que 5 por 10 a los 9 años en segundos es igual a 1.5768 por 10 a la 17 segundos, ¿verdad? Esto es con respecto a lo que es los factores de conversión, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se fijan, no son temas quizás tan difíciles ni tan abstractos de conocer, ¿verdad? Solamente requiere de práctica, ¿verdad? Que uno practique y con respecto a lo que es los factores de conversión, el orden de magnitud, el análisis dimensional, pudimos ver un poquito acerca de cuál es la aplicación de todo esto, ¿verdad? Cómo eso nos ayuda a todos y solamente nada más de que uno debe de practicarlo esto, ¿verdad? Y ponerlo siempre para que uno pueda ir perfeccionando. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es las relaciones de proporcionalidad y los gráficos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve eso? Muy bien. Se menciona el siguiente, el resultado directo de un experimento suele ser una tabla de datos y un gráfico, hechos con estos datos, lo cual facilita la interpretación de los mismos. Si lo que se busca es una relación empírica, la forma del gráfico da la pauta de la ecuación que ha de encontrarse y que expresa dicha relación. Todos sabemos de que todo gráfico está constituido por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí divididas en escala. El punto donde se cortan se designa como 0,0 y se llama el origen. La escala horizontal se suele llamar el eje de las X. Si no me equivoco, y si me equivoco, pues ustedes me corrigen ahí en el chat. Si no me equivoco, el eje X es el eje de las abscisas. Así se le conoce otro nombre. Y en el eje Y se le conoce como el eje de las ordenadas, ¿verdad? Ese es el término matemático que también a esto se les da.
Y tenemos las pautas para poder construir esto, ¿verdad? Dice que en el eje horizontal se va a colocar siempre la variable independiente. Pero ahora bien, ustedes me pueden decir, deme un ejemplo de una variable independiente, el tiempo. El tiempo es una variable independiente, ¿verdad? Esa no espera a nadie, por así decirlo. Entonces, el tiempo es una variable independiente. Y en la vertical se coloca la variable que depende del tiempo. Por un ejemplo, si yo quiero conocer la distancia por hora que voy recorriendo, o sea, a la hora de graficar, por ejemplo, la velocidad, grafico en el eje de las abscisas o en el eje X, voy a graficar o voy a poner el tiempo, ¿verdad? Y en el eje de las ordenadas, en el eje Y, voy a poner lo que es en el eje Y, voy a poner los metros que recorre, ¿verdad? Y ahí, de esa manera, ir ploteando o ir ubicando cada uno de los puntos. Cuando dice la palabra plotear, significa que ustedes van a ir ubicando el par ordenado que le corresponde a cada uno, a X y Y. Eso significa lo que significa la palabra plotear. Luego dice que hay que trazar la curva siguiendo la tendencia de los puntos ploteados. A veces las rectas son diferentes, ¿verdad? Porque puede haber una línea recta, una línea curva. Siempre se tiene que seguir o hay que tratar de seguir lo que es la tendencia de los datos que se obtuvieron. Haciendo un poquito de spoiler, ¿verdad? Para todos los que van para ingeniería, van a llevar en su primer ciclo una materia que se llama métodos experimentales, en los que ustedes van a tener que realizar una serie de experimentos en las que les van a pedir ocupar esto, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes lo sepan desde ya, que esto les va a servir bastante en su primer ciclo de carrera. Así que, siguiendo, tenemos los tipos de proporcionalidad. Los dos tipos quizás más comunes que existen y los que son más fáciles de graficar, está la proporcionalidad directa entre dos variables, está la proporcionalidad lineal, que es representada por una línea recta, pero que no pasa por el origen. Esa es la diferencia con con la proporcionalidad directa, que esta pasa por el punto 0,0, la otra no, la otra puede pasar por un punto que está más arriba o más abajo, que se le conoce un punto de intercepto, ¿verdad? Y está la proporcionalidad inversa entre dos variables y la relación potencial de la forma y es igual a kx a la n, una forma logarítmica que le llaman, ¿verdad? Entonces, esas son las formas que existen de esto, ¿verdad? Un tip para conocer esto usualmente es de que la gráfica, cuando ustedes plotean los puntos y ven la tendencia de la curva, ustedes van a poder saber a qué tipo de relación de proporcionalidad ustedes se están enfrentando, ¿verdad? Y de esa manera poder aplicar las estrategias, por así decirlo, para cada una de ellas. Empecemos. Proporcionalidad directa dos variables. Dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra también se multiplica por el mismo número. Dice, si y es directamente proporcional a x, esto puede expresarse de la siguiente manera. Eso es un símbolo como de infinito, pero no es un símbolo de infinito, sino que es un símbolo de proporcionalidad y que se lee y es directamente proporcional a x. Por ejemplo, y ahí menciona el ejemplo de una masa y el ejemplo de un volumen que aparece en su folleto de texto, en su folleto en el que ustedes están ocupando, que como la masa es directamente proporcional al volumen. Entonces, mientras uno aumenta, el otro también va a aumentar. Para poder expresar esto con una igualdad, eliminamos ese símbolo, lo igualamos y le añadimos a una constante, ¿verdad? Dice que el cociente entre las dos magnitudes, ya ser directamente proporcional, es una constante. Entonces, se define como y sobre x, van ustedes a obtener una constante k, ¿verdad? Y ahí tienen la respuesta. Y es igual a k por x. La forma de esta, y aquí está el ejemplo que les decía, es una recta, usualmente, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, el gráfico es una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Ahí como se pueden ver en la figura. Entonces ustedes al ver una recta que pasa por el origen, se van a dar cuenta de que es un tipo de relación directamente proporcional. Un ejemplo de esto podría ser en física el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de una recta que pasa por el origen
Y es una línea recta que no varía, ¿verdad? Porque mientras aumenta el tiempo, de esa manera va aumentando también la distancia recorrida, ¿verdad? Ese es por citar un ejemplo. Cuando tenemos la unidad, la velocidad cuando es uniforme, se expresa de esa manera. Es por un ejemplo. Eh, el otro, pues tenemos la proporcionalidad lineal, que igual, como les había dicho desde antes, eso es una función, una línea recta que no pasa por el origen, sino que tiene un punto de intercepto, o puede tener un punto de intercepto, ¿verdad? Y usualmente la relación lineal entre y y x se representa mediante una forma, la forma de esa que se conoce como y es igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta, y se define como el delta y sobre delta x. O sea, delta y sobre delta x es que yo vengo, tomo dos puntos de y y tomo dos puntos de x. A uno lo llamo y sub 2, al otro y1, igual que x, a un x2 y un x1, y de esa manera me permite encontrar la pendiente. El punto donde se interceptan con respecto al eje y se le conoce como el punto de intercepto de la recta, ¿verdad? En este caso quiere decir que los cambios entre las variables son directamente proporcionales, ¿verdad? Igual, por ejemplo, cuando una vale 0, la otra va a valer el punto de intercepto que ya tengo. Por ejemplo, cuando x valga 0, por citar un ejemplo, y va a ser igual al valor del punto donde se está interceptando la recta, ¿verdad? Ese es con respecto a la relación de proporcionalidad lineal. Y está la que es, como lo dice su nombre, inversa, ¿verdad? Que significa de que la proporcionalidad inversa quiere decir de que cuando una aumenta, la otra tiene que disminuir. Entonces se expresa como que y es inversamente proporcional a x. Y el ejemplo de eso está, el ejemplo que se menciona acá, la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, aumentamos la presión, el volumen del gas disminuye y inversamente, si aumentamos el volumen, la presión va a disminuir, ¿verdad? Y esto, la gráfica para ese tipo para ese tipo de relaciones es una gráfica de la siguiente manera, ¿verdad? Una gráfica, es una hipérbola, ¿verdad? No, se me olvidó ahí ponérsela. Entonces, ahora llegamos a la que es la relación potencial de la forma y igual a k por x elevada a la n, ¿verdad? Esta forma de esta forma de relación potencial y igual elevada a la x a la n es una forma logarítmica, se le puede conocer, ¿verdad? Y tiene esa tendencia, ¿verdad? Se expresa cuando n y k son constantes. Entonces, esta gráfica usualmente toma esta forma, la relación de la forma potencial, y igual a x en la n, a la hora que vayamos ploteando los puntos, y vamos a obtener esta gráfica. De una forma logarítmica podemos obtener el valor de n, ¿verdad? De una manera de logaritmos se puede obtener el valor que nosotros necesitamos del valor de la potencia, la cual se está elevando la expresión de x, y de esa manera poder llevar a cabo, poder resolver, ¿verdad? Y aquí aparece en la relación potencial de la forma de x a la n, y aquí está con lo que yo les mencionaba, como ustedes pueden determinar constantes A y B, ¿verdad? Como se aparece en su folleto de clase. Pueden aplicar lo que es el concepto de logaritmos, ¿verdad? Y a la hora de aplicar el concepto de logaritmos, partiendo de lo mismo, de que y sobre x debe ser un valor constante, nosotros podemos encontrar el valor de n, ¿verdad? Y de esa manera, pues, llegar a resolver la situación en la que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, con respecto a este ejercicio y el de notación científica, se lo voy a subir al foro para que ustedes estén pendientes y ustedes puedan dejar sus dudas. Ahorita prácticamente esto es lo que el material que yo tenía preparado para todos ustedes. Ya llevamos una hora, un poquito más de una hora, ¿verdad? Si hay dudas al respecto, pues ustedes las pueden dejar ahorita. Pueden hacerlas ahorita mediante chat o mediante... pueden conectar su micrófono. Si ustedes quieren interactuar también pueden conectar su micrófono, no hay ningún problema con el respecto. Pero esto era lo que yo les tenía preparado
¿verdad? Prácticamente es un breve repaso de lo que ustedes ya han visto, ¿verdad? Ya pueden ustedes, si tienen dudas respecto del material, o sea, ese es un material que ustedes ya habían repasado, ¿verdad? Si no, pues pueden dejar siempre sus dudas en el foro, ¿verdad? Así que les doy espacio ahorita para que ustedes puedan decirme ahí algo que no les haya quedado claro para poder ver en qué podemos reforzarlo. Si no hay dudas, como les digo, pues pueden dejarlas siempre en el foro. Y, siendo sincero, las disculpas al caso, realmente, ¿verdad? Porque en esos días atrás yo sé que no pude estar pendiente con ustedes y por cuestiones académicas había tenido un poco de cuestiones académicas hace unos días atrás. Entonces no pude estar presente con ustedes, pero hoy sí, ¿verdad? Bueno, ahora en adelante, pues ya vamos a estar ahí disponibles por cualquier duda de los temas. Y porque también tengo pendiente con ustedes subirles lo que es el ejemplo de la notación científica y los ejemplos de lo que son las, como les dije, la proporcionalidad de las gráficas y todo lo demás. Así que, así que si tienen dudas, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen o vemos aquí qué podemos hacer. Entonces, si no, pues dejamos esto acá y ustedes me dicen, ¿verdad? Algo ahí. No sé, Ámbar, si me estás escuchando ahorita. Sí, yo ya terminé mi parte aquí. Ah, sí, sí te escucho. Ah, ok, entonces no sé qué hacemos al respecto. Ya hay que dar por finalizado. Bueno, entonces, nada más. Bueno, creo que alguien está escribiendo. Hay dos personas más que están escribiendo. No hay duda. Ok. Pues me alegra, realmente creo que, como les digo, estén pendientes ahí en lo que es el foro. Yo les voy a subir en el lapso de la noche, el día de mañana, tal vez, para los ejercicios que están pendientes, ¿verdad? Que son notación científica y los otros dos ejercicios más al respecto, ¿verdad? Cualquier duda, ustedes están, por así decirlo, les dejo siempre el criterio para que ustedes puedan poner. Yo, como les digo, me vuelvo a disculpar, un millón de disculpas por si esos días atrás yo no pude estar muy pendiente de ustedes, pero había tenido un fin de ciclo algo movido, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar más pendientes para que ustedes puedan siempre sentirse libres de dejar sus dudas, de dejar cualquier sugerencia o opinión que tengan. Podemos interactuar en el foro, ¿verdad? Consejos, ¿verdad? Acerca de lo que es las carreras de ingeniería, porque supongo yo que algunos van por esas carreras, ¿verdad? Siempre voy a estar pendiente de ustedes y cualquier cosa, ya saben, ¿verdad? Estamos aquí pendientes. Y nada más que a ustedes dedicarles las gracias por haberme prestado atención, ¿verdad? Y nada más que desearles una feliz noche y un buen fin, bueno, perdón, una buena semana, ¿verdad? Así que feliz noche, muchas gracias y no sé, Ámbar, ¿qué vamos a hacer ahorita? Sí, sí.